Estamos que en nuestra vida nos debilitan tanto espiritualmente como mentalmente. Situaciones que nos roban la paz y que tratan de cegarnos, de ponernos ciegos. Esas situaciones nos alteran tanto que nos ponen ciegos y que muchas veces no podemos ver la solución. Y estoy hablando de situaciones y circunstancias, y cada uno sabe las que tiene, que se presentan o que las ha tenido o que las va a tener en todo aspecto de nuestra vida. En los matrimonios hay situaciones que muchas veces nos cegamos y no vemos la solución, vemos que todo ya no hay solución. En el hogar, con la familia propia, con nuestros propios hijos, nuestros propios familiares más cercanos, y vemos y parece que no hay solución, parece que no hay, y nos alteramos tanto por dentro que nos ponemos ciegos, no vemos la solución. En el trabajo, en tantas cosas. Y para poner un ejemplo, muchas veces nos cargamos tanto que ya sucede algo insignificante en la relación, ejemplo, en la casa. Un ejemplo, que de buena primera nos encontramos en una discusión que no es constructiva, al revés, una discusión que ya es para darnos un palo al uno al otro, o a la mujer, o al marido a la mujer, o al hijo, o el hijo al padre. En vez de calmar la situación y no echar, lo que hacemos es echamos muchas veces más fuego, más leña al fuego. Y esto sucede, hermanos, con frecuencia. No es algo que es de vez en cuando. Sucede con frecuencia. Y es que comenzamos muchas veces, hermanos, a cuestionar el propósito de Dios en las cosas, en las circunstancias. Nos cuestionamos el propósito de Dios por lo que nos pasa. Y tendemos a caer en un estado de lástima propia, de autocompasión. Nos compadecemos y bueno, ¿y por qué me pasa a mí esto? ¿Y por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me viene a mí esta enfermedad? ¿Por qué me viene a mí este familiar que no me deje hacer la vida imposible? O esta persona, o en este trabajo. ¿Por qué me pasa a mí esto? De alguna manera, hermanos, y esto no nos damos cuenta, pero pasa, comenzamos a dudar del poder, de la majestad y de la gloria de Dios. Cuando viene esa cuestión, esa pregunta, que no está mal, pero cuando esa pregunta sigue, empezamos a dudar del poder, de la majestad y de la gloria de Dios. Y nos podemos preguntar, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué podemos empezar a dudar del poder, de la majestad y de la gloria de Dios? Y esto sucede, hermanos, porque no hemos entendido o no hemos recibido convicción de tres cosas acerca de Dios. La primera que no hemos entendido es que Dios tiene un propósito en todo lo que nos sucede. En todo lo que sucede. No solamente a nosotros, sino a nuestro alrededor. Él tiene un propósito. Eso es algo que tenemos que entenderlo. En Proverbios 19:21 nos dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Dios permanecerá. Así que Dios tiene un propósito en todo lo que nos sucede, y algo que tenemos que no solamente oírlo, trabajarlo por medio del Espíritu Santo en nuestra vida, que el Espíritu Santo lo trabaje en nuestra vida, pedírselo. Él tiene un propósito en todo lo que sucede. La segunda cosa que tal vez no hemos entendido o que no tenemos convicción es que el propósito de Dios es perfecto. Es otra cosa muy importante. Hay un propósito de parte de Dios, pero que es perfecto, no tiene fallo. Ya está programado y ese propósito no caduca, no perece, no desaparece. Ahí está, es perfecto en todo sentido. Y podía haber puesto muchos ejemplos, pero voy a poner ejemplo en Jeremías 29, versículo 1. Capítulo 29, versículo 1 dice así: estas son palabras de la carta del que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Ahí vemos en esa carta, hermanos, como Dios, a pesar de que era un pueblo duro de corazón, Él lleva buenas noticias, porque Él tiene un propósito y no los va a dejar cautivos. Cuando Dios tiene un propósito con el pueblo de Dios, hermanos,
con cada uno de nosotros, no nos va a dejar. Si somos hijos de Dios, Él los va a llevar a cabo. No va a importarle a Dios de que seamos cabezones, como era el pueblo de Israel, de que seamos duros de corazón. Él va a coger y va a preparar nuestro corazón. Él lo va a trabajar, Él lo va a tocar, porque nosotros no tenemos nada que ver ahí. No es obra nuestra, es obra de Dios. Y ahí tenemos que descansar. Es obra de Dios. No quiere decir que volvamos la cara, la espalda a Dios. Con la espalda detrás y los ojos delante, mirando a Dios, es obra de Dios. Amén. Y el tercer punto que tal vez no hemos entendido o que no tenemos convicción es que la presencia de Dios nos fortalece y nos ayuda a vencer toda dificultad y nos permite derribar, hermanos, todo obstáculo. Amén. La presencia de Dios nos fortalece y nos ayuda a vencer toda dificultad y nos permite derribar todo obstáculo. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén, hermanos. Y yo en este versículo, el Señor tiene que trabajarme a mí y darme de vez en cuando una colleja, porque me cuesta. No sé si hay aquí alguien que no le cueste. Y todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien. Cuando me pasa algo que no me gusta, digo, madre mía. Pero ese versículo hace que venga paz a tu corazón, que venga tranquilidad, que venga el gozo. Es algo que en nuestra vida. Pero no lo trabaja una vez, toda la vida, trabajarlo. Hay cosas que el Espíritu Santo, no sé si tenemos en la mente de que Él hace una cosa y ya se me acabó. Muchas veces como estás viviendo, porque es algo que está tratando toda la vida con nosotros, en muchas áreas. Otras las podemos superar. Yo creo que 100% todo no lo sé, ahí no me voy a meter. Pero hay muchas áreas en que vamos a estar con ellas tratando el Espíritu Santo toda la vida con nosotros. Amén. ¿Y cómo podemos alcanzar esta o entender, alcanzar convicción o entender estas tres cosas acerca de Dios? La primera, que Dios tiene un propósito en todo. La segunda, que Dios es perfecto. El propósito de Dios es perfecto, no tiene fallo, está diseñado, está ya hecho y calculado todo para que no falle, para que se cumpla. Y la tercera es que su presencia, la presencia de Dios nos fortalece, nos da fuerza para seguir, porque si no fuera por ella ya hubiéramos tirado la toalla muchas veces. Nos ayuda a vencer. Y muchas veces el vencer no lo tenemos claro lo que es. Creemos que el vencer es subyugar, tal. El vencer muchas veces, hermanos, es perder. Pero perder en lo físico, pero ganar en lo espiritual. Y eso no lo entendemos. Y nos cuesta. A mí me cuesta. Pero el Señor te lo revela y dice, es verdad. Y yo he perdido ante los ojos del mundo, he perdido. Pero ante Dios no he perdido, al revés. He ganado y he crecido. Y nos ayuda a vencer toda dificultad. Vamos a leer en Mateo, capítulo 14, del 22 al 23. Capítulo 14, versículo 22 hasta el 33. Dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló, diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendía Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano,
asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Aquí vieron el poder y la manifestación de Dios. Lo vieron con sus propios ojos. Y haciendo, hermano, un breve repaso de la historia, vemos dos detalles muy importantes. Que antes de llegar Jesús aquí, hasta estos versículos que he leído, ya Jesús había demostrado muchos milagros. Su poder, su fama se había extendido por todos los contornos que había. Todos habían visto los milagros de poder. No había duda de que él estaba allí operando, porque había duda de que era hijo de Dios y todo esto, pero no había duda de los milagros y de que había poder, de él salía poder. Pero vemos un detalle. El primero, hay dos detalles, pero el primero es que la dureza de corazón de los hombres. Ese era un primer detalle. La falta de fe que había y la resistencia al cambio que Jesús representaba y predicaba. Todo eso él estaba operando allí. La dureza de corazón de los hombres, la falta de fe y la resistencia al cambio, a lo que había ya hecho, estructurado. La resistencia a lo que Jesús predicaba y representaba. Y todo esto condujo a que los que más mandaban allí en la religión, los líderes religiosos, a que lo condenaran y que lo acusaran de representar al diablo en vez de a Dios. Y lo tenemos escrito en Mateo 12:24, que dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Fijaros la ceguera, la dureza de corazón, la falta de fe que había y la resistencia que había a lo que estaban viendo. Que le dijeron al propio Jesús que él echaba fuera todos los demonios en el nombre de Beelzebú. El segundo detalle que vemos es que la dureza de corazón y la resistencia al cambio que se estaba produciendo detuvo que ellos lograran poder ver la grandeza de su poder, la majestad de su enseñanza y la misericordia que estaba ofreciéndole. Y lo único que le estaban pidiendo, lo único que se le ocurría pedirle, eran señales. ¿Verdad? Lo vemos en la palabra. Mateo 12:38. Los fariseos le dijeron: maestro, deseamos ver de ti señal. Deseamos ver de ti señal. Lo que oía no le entraba al duro corazón que tenía. ¿Y por qué es necesario, hermanos, ver estos detalles? Es necesario verlos y estar conscientes porque nos revelan que la dureza de corazón y la falta de fe, y hablo ya hacia nosotros, nos pueden cegar para que no podamos ver el propósito de Dios en nuestras vidas. La dureza de corazón y la falta de fe pueden cegarnos para no ver el propósito de Dios en nuestras vidas. Un corazón duro y un corazón que la fe no la desarrolla, podemos estar anulando o no viendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Anulando no, perdón, porque el propósito se va a cumplir. La consecuencia de todo esto, de no ver el propósito de Dios en nuestras vidas, pues hay una consecuencia que es muy lamentable, y es que nos pasamos la vida demandando de Dios como los fariseos. Queremos ver señal de ti. Señor, yo quiero que tú hagas esto, yo quiero que tú me des esto, yo quiero que esto está, es que no me encuentro bien, quiero que tal. Y no está mal, pero no podemos basar nuestra vida cristiana en demandar de Dios. Debe estar siempre demandando de Dios. Recordemos que los fariseos lo que pedían: queremos ver señal de ti. Pasamos la vida demandando de Dios como los fariseos, en vez de pasar la vida, hermanos, como tiene que ser el verdadero creyente, pasar la vida adorando a Dios. Amén. Esa es la vida que tiene que pasar un creyente, adorando a Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no demandadores. Él ya sabe lo que necesitamos. No está mal pedir, pero que no se base nuestra vida en eso, en estar pedir la cosa material o en la cosa... Señor, Señor. Dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Esto nos deja ver que Dios tiene un plan
y un propósito en todo. ¿Y por qué le dijo Jesús, hermano, a sus discípulos que se fueran antes que él? Ahí hay dos propósitos en ese decirle, bueno, iros vosotros antes que yo. El primer propósito es que Jesús estaba librando a los discípulos de caer en una gran tentación. Y os voy a decir cuál. Jesús le dio de comer, ¿verdad?, a los 5.000, el milagro de los panes y los peces, a personas que estaban escuchando su enseñanza, y esta multitud, hermanos, en sus pensamientos habían decidido de apoderarse de él y nombrarlo rey, y lo tenemos en Juan 6, 14, 15. Ahí lo vemos, si lo queréis leer, que ellos estaban hablando entre ellos para exaltarlo y nombrarlo rey. Si los discípulos se hubieran quedado allí, se hubieran unido y participado con el entusiasmo del pueblo en esta acción. Seguro que ellos mismos también, vamos aquí a exaltarlo y a hacerlo rey. Pero Jesús, hermanos, conocía bien las intenciones de la gente. Él conoce los pensamientos, ¿verdad?, de nuestro corazón. Y eran buenas, pero no podía permitir que le nombraran rey en ese momento. No podía permitir que le nombraran rey y Mesías, líder de una revolución contra el imperio romano. Esta no era la misión de Jesús. Jesús no vino aquí a luchar contra el imperio romano. Él había venido a implantar un reino que no era de este mundo. Amén. Y eso lo tenemos en Juan 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Si Jesús no hubiese ido, hermano, no se hubiese ido, seguro que los discípulos, junto con el pueblo, hubieran participado en ir en contra de la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios que él fuera allí nombrado rey y exaltado en ese momento. Y eso no podemos aplicar en nuestra vida, que aunque las intenciones que tengamos sean buenas, tenemos que ver el momento y la voluntad, si es de Dios. Porque muchas veces tenemos intenciones buenas, pero metemos la pata. Entonces tenemos que buscar discernimiento de parte del Señor en los momentos donde tenemos que actuar y no actuar. El segundo propósito es que Jesús se fue porque necesitaba tiempo de estar a solas con el Padre. Y algo, hermanos, que eso también nos dice a nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener tiempo a solas con Dios. Aquí no hay magia. Si tú quieres tener una relación con el Dios, hermano, tienes que tener tiempo con Dios para conocerlo. Si tú estás noviando y quieres tener una relación con tu novia más extensa, más profunda, tienes que tener tiempo con tu novia y hablar con ella, ¿verdad? Es que es lógico. Tenemos la necesidad de entrar en comunión con el Padre Celestial sin permitir que algo nos interrumpa nuestra comunión. Y algo que ahí es donde fallamos mucho. Yo me apunto el primero. Fallamos mucho. Tenemos que tenerlo lo primero. No quiero decir a la primera hora del día, lo primero en nuestra vida, tener una relación estrecha con Dios. Y cuando hacemos esto, hermanos, si hacemos esto, vamos a comenzar a ver las bendiciones de Dios derramarse sobre nosotros. Y yo no estoy hablando materialmente, me estoy hablando en general. Las bendiciones de Dios se van a derramar en nuestra vida si tenemos una relación estrecha con el Padre. Amén. En Mateo 6:6 nos dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está sentado en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Hermano, esto no está puesto aquí por rellenar el hueco de la Biblia. Esto está puesto aquí porque son palabras de nuestro corazón para darnos vida. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermano? Que al igual que Jesús tenía un plan bien diseñado para los discípulos, Jesús tenía un plan allí, por eso lo cogió, lo dijo que se montaran en la barca, que se fueran, tal. Había ya algo ahí ya preparado. Dios también tiene un plan bien diseñado para nosotros, hermano. Él tiene un plan diseñado para su iglesia. Lo tiene ya todo perfecto, todo preparado. Y aunque nosotros veamos que ese plan falla algunas veces o que a nuestro pensamiento, no falla. Está ahí. Lo que pasa es que nosotros vemos
parte de la película. No vemos la película entera. Se nos va revelando parte. Entonces no sabemos la siguiente parte cómo va. Entonces ahí es donde cuando vemos eso no vemos, como no vemos todo entero, no vemos. Cuando vemos una película vamos a estar, cuando la hemos visto entera, decimos, eso es lo que nos pasa a nosotros. Pero no tengamos duda, Dios tiene un plan y un propósito perfecto para cada uno de nosotros, para su iglesia. Amén. Dice así: y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Si nos paramos, hermanos, a ver un detalle, dice que la barca era azotada por las olas. Significaba allí que estaba atravesando un momento difícil. Y recordad que eran marineros los que había en la barca, no eran pescadores, eran gente que sabía de eso. Y estaban pasando un mal momento. Estos detalles que encontramos en estos versículos es una buena descripción, hermanos, de las cosas que con frecuencia pueden suceder en nuestras vidas. Somos agitados muchas veces, somos movidos por esas olas, por esas tempestades que vienen en nuestra vida de este mundo. ¿Y por qué digo esto? Podemos muchas veces estar pasando situaciones difíciles que aparentemente parecen destructivas, problemas matrimoniales, como he dicho, con los hijos, en el trabajo, en toda el área de nuestra vida, que no vemos la solución, que nos decimos que esto no tiene solución, no sé lo que vamos a hacer. Y todo esto es lo que causa que caigamos en un estado de desánimo, de desaliento, de depresión muchas veces, de no tener ganas de... a mí me da todo igual. Y muchas veces, algunas veces, esos pensamientos vienen. Me da todo igual. Si son las 11 de la mañana, como si quieres ser la 1, me da igual. O lunes, es que si es martes, me da igual. Porque muchas veces te va dejando ciego todas esas cosas. En otras palabras, provocan en las personas que surjan violentas tormentas internas, que nos roban la paz y que nos dejan angustiados y afligidos. Y diréis, lo que exagera ¿no? Pero es que es verdad. Cuando tenemos un problema, pensad en algún problema gordo que habéis tenido y veréis como al principio os ponéis, luego ya viene la palabra del Señor, el Espíritu Santo y os va, pero al principio parece una tormenta, ¿no? Que está en la barca y viene la ola y te da. Tormentas espirituales que nos dejan sin aliento, agotados de pelear en contra de algo que aparentemente es insuperable o invencible. Pero estos versículos, hermanos, que hemos leído nos enseñan que cuando estamos solos, fijaros bien, estos versículos nos enseñan que cuando estamos solos, el Señor está presente y está atento a nuestras necesidades. No lo dudemos. Nos dice el Señor, tened ánimo. Aunque nosotros nos veamos solos, y solo quiero decir que aunque estés con tu mujer o con tal, pero interiormente nos veamos solos, el Señor está con nosotros. Y nos dice, tened ánimo, yo soy. Dios es consciente, hermanos, de lo que nos sucede en nuestra vida. Y Él nunca abandona a quien es fiel. A quien le es fiel nunca abandona. Dice su palabra en el Salmo 37, 28, porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos. Eso no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Qué bien, hermanos, que cuando yo estoy desanimado voy a la palabra y me alienta, me ayuda, me levanta. Porque Jehová ama la rectitud, pero tengo que ser recto. No por mi propia fuerza, porque no puedo. El Espíritu Santo es el que me tiene que cambiar. Yo lo único que puedo hacer, Señor, cámbiame. Y cuando se me presente la oportunidad de ser recto, claro que sí. Ese está, no me gusta decir la parte mía,
Pero cuando se presente la oportunidad, ahí es donde tengo yo que dar el callo, decir, bueno, ¿soy recto o no soy recto delante de Dios? En toda la área. Y no desamparará a sus santos, para siempre serán guardados. Nada le da más placer, hermano, fijaros lo que voy a decir, al enemigo, que convencernos, porque él ataca nuestra mente, de que Dios es indiferente y que no presta atención a nuestras necesidades. Eso quiere el enemigo hacerlo, que lo creamos, y nos bombardea la mente de que Dios estamos ocupados, de que Dios, yo soy dentro del reino de Dios, soy el más chiquitillo y que hay gente más importante que le tiene que atender. No es verdad. Eso es falso, hermano. Es una mentira del propio diablo. Pero ¿qué nos dice la palabra de todo esto? La palabra nos enseña todo lo contrario. El Señor mismo nos dice en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. No mañana, ni el año que viene, ni dentro de 20 años, de 50, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No para la palabra de Dios de decir que no estamos solos, que Él está con nosotros. De verdad, vamos a creérnoslo. Jesús está a nuestro lado. Somos unos privilegiados. No tenemos que decir nunca más, estoy solo. No es cierto, hermano. No es cierto. Jesús está a nuestro lado. Y no solamente eso, sino que nos manda el Espíritu Santo para que podamos para que nos guíe, para que nos fortalezca, para que podamos hacer de parte de Dios lo que Él ha puesto. Dice así, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas, para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? No dejó la mano solamente, sino que lo agarró y tiró de él. ¿Por qué dudaste? ¿Qué vemos en estos versículos, hermanos? ¿Qué nos dice la palabra aquí? Lo primero que vemos es que Dios nos revela ahí que es un Dios de poder. Su presencia ya manifiesta poder. Fijaros el poder que tenía que la naturaleza, la ola, le obedecieron y se calmaron. Es un Dios de poder. Donde se encuentra Dios, hay poder. Es un Dios de poder. La otra cosa que vemos es que la ayuda de Dios llega en el momento oportuno. ¿Verdad? Aquí vemos cuando ya Pedro empezó a hundirse, como solamente, Señor, ayúdame, ahí estaba él. Lo agarró y lo agarró de la mano. El Señor no llegó a ellos hasta la 4ª vigilia de la noche, también pone, ¿verdad? ¿Y por qué fue esto así? ¿Por qué no fue desde el principio? Podría haberlo acogido, ¿no? Desde que empezó la ola, una olilla, ¡pum!, lo cojo y lo hago eso y fuera. Había un propósito con todo esto. Él tenía un propósito. Y muchas veces Dios nos deja y permite que pasemos por circunstancias que muchas veces no nos agradan, pero Él tiene un propósito. Y el propósito es que crezcamos espiritualmente. ¿Crezcamos en qué? En paciencia, en fe, en gozo, en todo. Él tiene un propósito. Dice así que el Señor llegó a la 4ª vigilia de la noche. ¿Y por qué fue así? La noche estaba dividida en 4 vigilias. Si sabemos, estaba dividida en 4 vigilias de 3 horas cada una. La 4ª vigilia era, según está estipulado, entre las 3 y las 6 de la mañana. Vemos entonces que llevaban varias horas, como he dicho, peleando contra el viento y las fuertes olas del viento. Y de acuerdo, como vemos en la palabra, el temor que había allí, porque fijaros, al ver ya Jesús al agua, estaban ya al borde, ¿no? Había un temor muy grande, un temor de hundirse. Para ellos parecía que todo estaba perdido. Pero el Señor no iba a permitir que les pasara nada. Hermanos, si somos hijos de Dios, el Señor, vamos a estar entre olas, vamos a estar entre
tormentas, pero Él no va a permitir que nos pase nada. No lo va a permitir. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un propósito con ellos. Amén. Y su ayuda llegó en el momento exacto que ellos lo necesitaban. Y quiero recalcar todo esto, hermanos, porque lo hemos leído a lo mejor mucho, lo hemos oído mucho, pero es que Dios está ahí. Y Él permite, ya he dicho, para que maduremos, crezcamos. Pero su ayuda llega en el momento exacto. Él no nos va a mandar nada más de lo que podamos soportar. Todo esto es palabra de Dios, no es que yo lo digo es que es palabra de Dios, ya depende. Yo me lo quiero creer, que el Espíritu Santo obre en mí para que me lo crea, para que abra mi corazón y que eso toque y ese raíces en ella, en mi corazón. La tercera cosa que nos revela aquí es que si no mantenemos nuestra mirada fija en el Señor, nuestra fe, la fe que tenemos, no va a fallar. Tenemos que ir, hermano, andando, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra salvación, que es Jesucristo, ¿verdad? Ahí tenemos que ir andando, poniendo los ojos en el autor y el consumador de nuestra salvación. Amén. Pedro pidió que le permitiera salir de la barca, ¿verdad? Y caminar sobre el agua. Y el Señor le dijo, ven. Pedro comenzó a andar, a caminar sin problema. De momento todo iba bien, ¿verdad? Salió de la barca y empezó a andar. Pero sucedió algo. Comenzó a hundirse. Y la palabra nos dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Por qué tuvo ese miedo? Fue porque quitó la mirada del Señor para centrarse en lo que le rodeaba. Él al principio iba, pero luego dijo, ¿pero qué estoy haciendo yo? Estoy andando en el agua. ¿Cómo está todo esto, no? Estoy andando en el agua. Al pensar eso, estoy andando en el agua, esto es imposible. Empezó a hundirse. Dejó de mirar al Señor. Pedro quitó su mirada del Señor para concentrarse en lo que rodeaba. Y hermano, esto es un gran error que muchos cristianos cometemos. Y esto es lo que hace que muchos cristianos caigan vencidos por los fuertes vientos de la oposición, de todo. Y fuertes olas que a menudo se levantan a nuestro alrededor. Y es por eso que debemos, hermanos, no debemos de quitar nuestra mirada del Señor por ningún momento. Sino al contrario, en momentos de dificultad, de aflicciones, de preocupaciones, o al encontrarnos en medio de una gran tormenta espiritual, tenemos que invocar el nombre del Señor. Y muchas veces, yo lo sé porque lo he visto, incluso yo algunas veces a mejor, en vez de acercarme más al Señor, me alejo. Tengo problemas y en vez de coger y acercarme más todavía al Señor, no quiero saber nada, ahora no leo la Biblia. Ahora me voy a ir por ahí, a cosas del mundo. Voy a dedicar el tiempo ese a estar con gente para distraerme. En vez de coger de no, ahora me voy a ir a la palabra de Dios. Y me voy a poner en oración. Y voy a buscar gente que vea yo que me puede contribuir a que yo esté mejor, que me alienten, que me animen. Gente del Señor, no gente de la calle. No esperen nada de la calle. No esperen, el que espere algo de la calle, Dios puede utilizar, porque utilizó la burra de Balaam para la cosa. Pero no esperes a gente de la calle que te anime en el Señor, que tal, no te van a animar en el mundo. A lo mejor Dios usa algo, pero muy poco. Es un gran error que cometemos cuando queremos, ante las dificultades y ante las experiencias que no nos gustan, nos apartamos del Señor. Queremos buscar la solución por nuestra cuenta. Y hermanos, por nuestra cuenta no hay solución. No hay solución por nuestra cuenta. Es mejor tener al Señor a nuestro lado, que Él nos aliente, que Él sea el que nos empuje. Y algo que tenemos que aprender en nuestra vida. Y no lo digo para que estemos condenándonos, hoy yo no hago esto, yo sí lo hago. Si no lo hago, no lo estoy haciendo, Señor, perdóname y lo voy a hacer con tu ayuda. Y si lo estoy haciendo, mejor, estupendo, lo voy a hacer más. Eso es lo que yo quiero intentar que todos lo pensemos.
El Señor nos ha garantizado nuestra salvación con su sacrificio en la cruz del Calvario, y como cristianos fieles tenemos que fijar nuestra mirada en Él en todo momento. Tenemos, hermanos, que escuchar la voz del Señor, que nos llama a caminar por encima de tus problemas, a salir del lugar de peligro para que Él esté a nuestro lado. Y lo quiero explicar porque cuando decimos caminar por encima de tus problemas, parece eso, ¿no?, que suena muy espiritual. Caminar por encima de tus problemas, mis problemas, y yo no. Yo tengo mis problemas y tengo todas mis cosas y estoy a lo mejor sufriendo y estoy pasando eso que te entra aquí, pero el Señor está conmigo y me va a dar a ayudar. Si pongo mi confianza, me va a traer gozo, me va a traer paz, de que Él me va a solucionar, me va a sacar de todas esas cosas. Él me va a llevar a buen puerto si yo confío en Él. Estos son, hermanos, cosas fáciles que están muy trilladas, pero que tenemos que trabajar, por medio del Espíritu Santo las tiene que trabajar en nuestro corazón para que nos las grabe. Él nos llama a caminar por encima de los problemas, a salir del lugar de peligro, para que estemos a su lado, para que tengamos confianza, para que tengamos perseverancia, para que tengamos gozo en el Señor. Podemos estar atravesando problemas que nos roben la paz, esa paz que Él ya nos la ha entregado. No nos la va a entregar, nos la ha entregado ya de antemano. Cuando nos convertimos, hermanos, entramos en el reino de Dios con un paquete, con un bollo bajo el brazo. ¿No se dice eso, un pan bajo el brazo? Con eso entramos al reino de los cielos. Entramos con un pan bajo el brazo. El pan bajo el brazo de la palabra de Dios, la que va a hacer por medio del Espíritu Santo cambiar nuestras vidas. La paz que da Dios, hermanos, dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. No la paz mía, no yo que me pongo a hacer yoga y me cruzo los dedos así y me viene la paz. Todo eso no. La paz de Dios, la paz de Dios. Y la paz de Dios en nuestras vidas, hermanos, en oración y con la palabra, no hay otra cosa. Es muy simple, pero nos cuesta. Es muy simple, pero nos cuesta. Recuerda, hermano, Jesús estuvo presente cuando estaban los discípulos en la tormenta y les salvó de morir ahogados. Y Él está presente, hermanos, para salvarnos a nosotros de todo mal. Debemos de confiar plenamente en Él. Y esto me lo estoy aplicando yo a mi vida. Lo estoy aplicando, por eso lo estoy compartiendo, porque yo me lo estoy aplicando a mi vida y el Señor está trabajando conmigo en esto todos los días, no hoy, ya está, mañana, pasado, todos los días. El Señor te dice hoy, ven, que tú puedes caminar sobre la agua, que tú puedes caminar en medio de la tormenta. La palabra de Dios nos dice que Jesús, extendiendo la mano, asió de él, de Pedro, lo cogió. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que el Señor, hermano, estaba muy cerca de Pedro. Estaba mano con mano. Y el Señor está muy próximo al cristiano que es fiel. Al creyente que es fiel está mano con mano. En el momento te echa la mano. Jesús está muy próximo a ti para extenderte la mano y llevarte en victoria en medio de la adversidad y el peligro y el sufrimiento. Para andar en victoria. Andar en victoria, no sé si todos entendemos. Yo, para mí, no es que todo me salga bien o que todo me vaya bien. Andar en victoria es caminando en la madurez en Cristo y viendo el propósito de Dios en mi vida todos los días. Eso es andar en victoria. La otra victoria es la victoria del mundo, que nos engaña, diciendo que la victoria es que todo nos vaya bien, que tengamos bienes materiales, que no tengamos enfermedades, que tal, y todo a mi bola, a mi alrededor, a mi yo. Esa es la victoria del mundo y esa es lo que Dios quiere. Claro que no va a ir bien con Dios, claro que sí, claro que Dios nos va a suplir lo que nos haga falta
Él nos va a proveer. Dios no nos va a dejar solos. Esa es la victoria que tenemos en Cristo el Señor. Amén. Lo único que tenemos que hacer es fortalecer nuestra fe, hermanos, con la palabra, y no dudar de su gloria, de su poder y de su majestad. Y como creyentes fieles tenemos que estar dispuestos a caminar a su lado, completamente, hermanos, convencidos, con convicción de que Él está en el control de todo. Pídele al Espíritu Santo que te convenza. Convénceme de que tú estás en el control de todo. Y hermano, así vamos a poder salir de la barca, porque Él nos lo manda. Él nos lo manda. Versículo 32, 33 dice así: y cuando ellos subieron en la barca, no sé si lo copia bien, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente es Hijo de Dios. Amén. Cuando permitimos que el Señor guíe nuestros pasos, hermanos, los vientos, las tormentas van a ser calmadas y vamos a recibir la paz que Él solo nos da, y que eso solamente Él nos la puede dar. Dice así en Juan capítulo 16 versículo 33: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. No lo está diciendo ni Mahoma, no lo está diciendo ni, yo qué sé, me ha salido ese líder, ¿no? Lo está diciendo el propio Dios, Jesucristo. Yo he vencido, confía en mí. Yo he vencido al mundo. Todo el rollo que hay, lo he vencido yo. Confía en mí. Solo la presencia de Cristo en nuestras vidas es la que nos provee desde el descanso y nos fortalece para vencer toda dificultad, para salir adelante en la enfermedad, para salir adelante en mi familia, en algún problema. Cristo, confiando en Él, vamos a vencer. No lo dudemos, hermanos, no lo dudemos. Él tiene buenos pensamientos para nosotros. Él tiene buen propósito para nuestra vida. Y tenemos que estar orando, buscando la voluntad de Dios, a no ser que Él nos hable y nos diga: esto no. Si te lo deja claro, pues déjalo a un lado, porque lo que no es no, y lo que dice Dios sí es sí. Si tú estás orando, mira, Pablo oró por que se cree la enfermedad que tenía, y le dijo el Señor: bástate mi gracia. Yo creo que ya Pablo a partir dijo: pues con la gracia estoy, ya no pido más. Si me has dicho claramente que no, ya, si tú te quieres más adelante decirme que sí, pues bueno, pero yo ya no pido más porque lo tengo claro. Y eso es lo que tenemos que hacer, buscar la voluntad de Dios. Muchas cosas no lo vamos a tener claras, pues claro que no, pero a mí no me importa. Yo por una cosa que no tenga clara voy a tirar 20 cosas que tengo claras. No hago el cambio. Yo tampoco me voy a apartar de Dios porque yo vea que otra persona hace cosas injustas o malas, y eso no me va a valer a mí. Y se da el caso: es que mira, el pastor ese hizo tal, yo no quiero saber nada, me voy a mi casa solo y no quiero saber nada de nadie. Es que no sé qué, los hermanos estos son muy, yo no quiero saber nada de nadie, yo me aparto, no quiero saber nada de Dios. Ha pasado, hermano, lo digo porque ha pasado, que no es que estoy diciendo cosas raras. Yo lo tengo claro. A mí nadie, y lo digo dice el Padre Dios, mira que no caiga, ¿no? A mí nadie me aparta de Dios. Me refiero a las circunstancias, me refiero a la gente, incluso a los hermanos. Yo tengo claro, a mí nadie me aparte de Dios. Espero poder decirlo hasta que me vaya con el Señor, que el Señor me ayude. Me he perdido por donde iba. Solo la presencia de Cristo en nuestras vidas es la que nos provee descanso y nos fortalece para vencer. Filipenses 4:13 nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Por eso no podemos permitir nada que nos detenga, hermano, en adorarle y alabarle en todo momento. No nos volvamos demandantes de Dios, sino en adoradores y alabantes de Dios. Amén. Dios no nos llama a lo imposible. Él nos capacita y nos provee. Cuando Él nos manda a hacer algo, cuando Él nos
nos lleva a algún sitio o nos mete en algún sitio, Él nos capacita y nos provee. No lo dudemos. Lo vemos en la palabra de Dios. Los discípulos la adoraron y reconocieron su grandeza. Hermanos, fijaros, todo el propósito que tenía Jesús con la barca y la orilla era para que los discípulos reconocieran su grandeza. Solo en un instante, hermanos, fijaros, obtuvieron un crecimiento espiritual que, fijaros, que cambiaría la manera de ver al Señor desde ahí en adelante. Desde ese momento, ellos vieron al Señor en otra dimensión. Dijeron, verdaderamente era el Hijo de Dios. Hasta ahí no había. Pero a partir de esa experiencia, ellos crecieron, maduraron y vieron, los ojos les fueron abiertos. Y dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y nosotros tenemos que hacer igual, hermanos. Tenemos que reconocer y adorar al único que es capaz de calmar la tormenta y restaurar todo espíritu, que es solamente Dios, Jesucristo. ¿Verdad, hermanos? Debemos de alabar a Dios. Y así vamos, hermanos, fijaros la palabra clave. Y así vamos a crecer espiritualmente. Alabando y adorando a Dios vamos a crecer espiritualmente. Y para terminar, ya no os canso más. Como dije al principio, muchas veces, en ocasiones no logramos entender o no tenemos la convicción del propósito de Dios en las cosas que nos suceden. Y comenzamos a cuestionar su propósito. Pero Dios tiene un propósito en todo. ¿Y cuáles pueden ser algunos de los propósitos de Dios durante las situaciones difíciles que nos presentan en la vida? ¿Qué propósito hay? Hay muchos, pero yo algunos, para no estar aquí, puede ser que demostremos en ese propósito el amor de Dios, para que demostremos el amor de Dios. Que demostremos la misericordia y el perdón. Dios nos mete en esa circunstancia, para que demostremos quién ahora somos y la diferencia que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Para que nos use en algo específico, hermano. Quiero recordar que nada habla más alto que nuestra conducta. Nada habla más alto de que somos creyentes, de que somos cristianos, nuestra conducta. Ya podemos saber desde la primera página hasta la última, si nuestra conducta no habla de eso, de lo que hemos leído, no nos vale de nada. El propósito principal de Dios para su pueblo es que seamos ejemplo a seguir. Lo leemos en la Escritura muchos versículos. Ejemplo, Mateo 5, del 13 al 16. Voy a leer el último, el 16. Dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Pero no las obras nuestras, las que Dios pone. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, hermanos. ¿Cómo? Dando testimonio nosotros de Dios con nuestra conducta. Nuestra conducta es muy importante. Y ya terminando, ¿qué hemos aprendido hoy de todo lo que he estado soltando? Varias cosas que nos ayudan en nuestro caminar. Hemos aprendido que Dios tiene un plan para con nosotros y que Él está atento a nuestras necesidades. No lo dudemos. Hemos aprendido que Jesús ve por lo que tenemos que atravesar y su ayuda siempre está en el momento oportuno. Yo creo que lo hemos experimentado muchas veces en nuestra vida, ¿verdad? Que hemos estado hasta el cuello de algo y hemos estado rogándole al Señor y en el momento oportuno se acabó. Lo que has tenido por mucho tiempo o por tal, de momento ya no tienes nada. Hemos aprendido, hermanos, que su presencia en nuestra vida es lo que nos hace crecer. La presencia de Dios en la vida nuestra es lo que nos hace crecer, dándonos convicción de pecado y siempre conduciéndonos a la presencia del Padre. Amén. Y ahora, para terminar, me quedan dos preguntas que voy a hacer para que nos las llevemos a la casa, a rumiarlas. ¿No somos ovejas? O a rumiar. ¿Confiará en el Señor Jesucristo a pesar de las situaciones que nos rodean? Vamos a confiar a pesar de lo que estamos viendo con nuestros ojos, a pesar de que está uno parado ya 4 años y pico y un ejemplo y está todo cada vez peor y ya te pones viejo y nadie te quiere, y yo lo he comprobado. Yo he ido a sitios
que han preferido meter a un muchacho más joven, porque te han visto el pelo blanco y ¿dónde va este? Y luego mejor bueno, son cosas mías. Pero bueno, yo digo, Señor, tú si quieres, dentro de un rato ya tengo trabajo para mañana. ¿Verdad? Él abre donde no hay. Él saca cisternas de agua, pozos donde no hay. Es el que abre y el que cierra. ¿Confiarás en el Señor Jesucristo a pesar de las situaciones que te rodean? De que todo te vaya mal, de que esto, de que incluso de que llevo 40, 30 años en el Señor y no he crecido. Confía en el Señor. Pon lo que, no sé qué parte ahí es un hilo muy estrecho, pon lo que tus ganas, que también te las da el Señor. Sé que todo lo hace Él, pero bueno, pon tus ganas y Él va a darte, va a seguir poniendo y echando y llenando tu cisterna de agua. Y la última pregunta, y ya termino. ¿Podrás salir de la barca, de ese lugar de peligro, y confiar solamente en el Señor? Muchas veces entendemos nuestros pensamientos, es que yo conozco a este, y no está mal. En un momento Dios usa también las cosas y las circunstancias, pero que en primer lugar mi confianza esté puesta solamente en el Señor. Tú eres, Señor, el que me va a sacar, tú eres el que me va a dar, y Él va a mover los hilos. Él va a mover allí el alcalde, o va a mover el otro, o va a hacer aquello, porque Él trabaja así, para nuestro bien. Podrás salir de la barca abandonando los patrones, hermanos, y los pensamientos de nuestra mente y de este mundo. Eso es salir de la barca, abandonar los pensamientos y los patrones que tenemos de este mundo, que no lo hemos mamado desde pequeños y ahí están. ¿Podremos hacerlo? Jesucristo, hermano, como dice aquí, es el Señor. Pero recuerda, también es el Señor de tu vida. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias, Señor, te damos, porque tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor. Tu palabra nos reconforta, tu palabra nos da aliento, nos da gozo. Queremos, como dice tu palabra, adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Y lo demás, Señor, tú todo lo sabes. Te pedimos que tú sigas proveyendo, Señor, todas las circunstancias de nuestra vida, Señor. Gracias porque nos alientas y nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Ayúdanos a creer en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, porque hasta ahora tú estás siendo nuestro Salvador. Tú nos estás sacando de toda situación. Tú estás abriendo puertas, Señor. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.